estaremos Gracias, buenos dispuestos a días escuchar. a todos. Miren, el día de hoy entre Iván, Lalo y yo vamos a estarles platicando de nuestra experiencia sobre el toolkit fiscal en los 3 años anteriores y la experiencia en América Latina. Un tema que me gustaría retomar es dónde están los orígenes del toolkit fiscal. Y sus orígenes están en el proyecto que fue financiado por el PNUD y un instituto, el Instituto Nacional de Desarrollo de Canadá, el EDRC, y que se llamó el proyecto La Fiscalidad para el Modelo Incluyente. En este proyecto participaron 5 países: México, Guatemala, Brasil, Chile y Uruguay, y aquí lo podríamos ubicar estos ejercicios más teóricos o más un proyecto de índole de investigación académica que de algo que tuviera que ver directamente con las aplicaciones para política pública. Ahora, uno de los elementos que se tenían contemplados durante el proyecto era que se trabajara en la plataforma de Excel. ¿Por qué la plataforma de Excel? Que fue de las cosas que subí como una pregunta disparadora en mi webinar, es el asunto de el acceso que todos tenemos a ese tipo de plataforma. Difícilmente, bueno, es muy común que compremos una computadora y que a la par de la computadora tengamos que comprar el software, y ese software generalmente, dada la socialización que existe de él, pues tengamos nosotros que comprar el Microsoft Office, y ahí siempre viene el Excel, ¿no? A diferencia de otros paquetes, por ejemplo, que el Stata, que es más técnico y que ya se reduce mucho el número de personas o de usuarios que lo puedan manejar. Entonces, el Excel, dada lo que contestaban algunos en sus respuestas, es bueno el acceso y que es más fácil tener el software, además de que es más común o que un mayor número de personas lo conozcan. Otra ventaja que tiene el Excel es el tema de que lo que tú estás haciendo vas viendo el resultado, cosa que por ejemplo en el Stata no se tiene. Entonces, bajo ese esquema, los 5 países empezaron a trabajar, y esos 5 países eran México, Guatemala, Brasil, Chile y Uruguay. Algunos países tuvieron, por sus datos, ya no trabajaron en Excel y trabajaron en Stata, y hubo un país que, dado la magnitud de su información, tuvo que trabajar con Excel y Stata. ¿Qué tipo de análisis de política se realizaron? Tanto en México como en Guatemala y en Brasil fueron fiscal, y en el caso de Brasil fue fiscal ambiental. En el caso de Chile el ejercicio fue de índole de mercado laboral, y en Uruguay se hizo en términos fiscales. A partir de esta experiencia, por la de Guatemala, hubo la inquietud de parte de República Dominicana, y República Dominicana quería replicar el ejercicio. Y ahí quienes lo quisieron replicar el ejercicio fue el PNUD de República Dominicana, y ahí se proponía también trabajar en la plataforma de Excel. Y conforme fuimos avanzando en esa experiencia en República Dominicana, las personas del PNUD empezaron, pues el equipo de PNUD, mejor dicho, empezó a contactar a los integrantes de algunos ministerios para mostrarles nuestros resultados. Y esto llevó a que la experiencia se enriqueciera con los comentarios que hacía gente del Ministerio de Hacienda sobre cómo íbamos obteniendo los resultados. Terminando esta experiencia fue que vino la famosísima
experiencia mexicana del 2012, con base en 2012, que se realizó en 2013, que justamente aquí omito por ser tan famosa, ya mejor la eliminé, y que se hace para ver la incidencia que iba a tener la política fiscal de IVA generalizado en la pobreza en México, que ya comentó Iván la semana pasada. Entonces, a partir de ahí se empiezan a replicar ya estas experiencias en términos de el microsimulador en diferentes países. En los países que, bueno, tenemos así una amplia experiencia, tanto Iván como Lalo y yo, les puedo platicar algunos casos. Está el caso de Costa Rica, el caso de Ecuador, el caso de Honduras, el de Venezuela y en este último año el caso de Guatemala. Todos estos se han trabajado en el ambiente del Excel o en la plataforma de Excel, y el análisis de política que se han hecho básicamente de todos ha sido impuestos o impuestos y transferencias, y en el último fue el caso del gasto. ¿Con qué instituciones hemos trabajado? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, hay un error, no es el Ministerio de Hacienda, es el de la Secretaría que se llama Semplades. En el caso de Honduras fue el Banco Central, en el caso de Venezuela también fue el Banco Central, y en el caso de Guatemala fue el Ministerio de Finanzas. Ahora, ¿en qué 4 grandes áreas hemos trabajado? Bueno, primero, cuando se contacta el PNUD con las personas o con las instituciones gubernamentales, lo primero que se busca hacer es definir áreas de influencia de la política pública. O sea, por ejemplo, en el caso de Costa Rica era su déficit fiscal que se tenía y que había que ir eliminando paulatinamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ecuador, un tema de los energéticos que era importante. Ahí andaba en ese momento la transición de pasar de la estufa de gas a la estufa con electricidad, dado que la política en esos momentos estaba orientada a la creación de presas y que iban a generar suficiente energía eléctrica como para ir sustituyendo las estufas de gas por las de energía eléctrica. En el otro caso es ver a qué grupos de población en específicos queremos analizar la incidencia de cierto tipo de políticas. Por ejemplo, en el caso de México, la pobreza; en el caso de Venezuela ha sido algunas transferencias a grupos vulnerables, como vendrían siendo adultos mayores; en el caso de Ecuador, por ejemplo, adultos mayores con subsidios a electricidad. Y después de que definimos tanto los grupos y las políticas públicas, bueno, analizamos el status quo, o sea, el estado inicial antes de implementar la política, y luego vemos con el microsimulador qué efectos tendría la política dentro de los grupos objetivos que tenemos. Y entonces ahí nos encontramos temas bien interesantes, como el tan famoso caso mexicano, en donde se ve que, bueno, sí grabaríamos a los deciles 9 y 10, que ahorita lo que están disfrutando es de un subsidio por alimentos y medicina, pero el impacto que se tiene a los grupos de los deciles del 1 al 4, el impacto que se tiene en términos de el impuesto en canasta básica, en alimentos, sería muy alto, 3 veces más el impacto negativo que lo que repercute. Lo tiene más o menos claro. Y ahora empecemos con los índices que se refieren a la progresividad de los impuestos. Entonces, para empezar,
está el coeficiente de concentración. Y el coeficiente de concentración es básicamente un Gini, es decir, la fórmula del Gini es exactamente igual a la del coeficiente de concentración. Pero en lugar de estimar la desigualdad de los impuestos, de los ingresos, se calcula la desigualdad de los impuestos. Entonces, digamos, la intuición es básicamente la opuesta en términos de igualdad y desigualdad. En el caso del coeficiente de concentración, lo que queremos es que paguen más los más ricos y que paguen menos los que tienen menos ingresos. El coeficiente de concentración, como es básicamente un Gini, también va de 0 a 1, pero digamos, si está más pegado a la esquina inferior derecha, o sea, la esquinita, entonces la curva de concentración va a ser más equitativa, porque los impuestos los pagarán más los ricos. Y si está más pegada a la curva de equidistribución, entonces el impuesto será más regresivo, porque pagarán más también las personas de menores ingresos. El índice Kakwani es muy sencillo de estimar. Es básicamente la diferencia entre el coeficiente de Gini de mercado, que como habíamos visto en las definiciones en la sesión anterior, es el ingreso antes de cualquier tipo de intervención, impuestos o subsidios, menos el coeficiente de concentración. Y esa diferencia, además, se vuelve, o sea, por eso tiene un signito negativo, de manera que el Kakwani, cuando es progresivo, o sea, cuando el impuesto es progresivo, es mayor a 0. Cuando es regresivo, es menor a 0. ¿Sí? Es decir, el Kakwani va a tener un valor negativo. Y cuando el impuesto es proporcional al ingreso, entonces el Kakwani va a tener un valor de 0, porque la curva de concentración, el coeficiente de concentración y el coeficiente Gini van a ser iguales. ¿Sí? Como es proporcional al ingreso, el pago de impuesto, digamos, la curva de concentración y la curva de Lorentz serían exactamente iguales, y el coeficiente Gini y el coeficiente de concentración serían iguales, y por eso el Kakwani sería 0. Entonces, cuando ven un Kakwani que es positivo, significa que el impuesto tiene un carácter progresivo. Cuando ven un Kakwani que sea negativo, es que el impuesto tiene un carácter regresivo. ¿Sí? Ahora, el otro índice que está muy relacionado es el Reynolds-Smolensky. Y el Reynolds-Smolensky, a diferencia del Kakwani, porque en el Kakwani lo que vemos es qué tan progresivo o regresivo puede ser un impuesto, pero no conocemos la capacidad redistributiva de un impuesto. Para conocer la capacidad redistributiva de un impuesto, se estima el Reynolds-Smolensky. Y es básicamente la diferencia entre el coeficiente de Gini de mercado, antes de impuestos y subsidios, menos el coeficiente de Gini después de impuestos. Por eso el GS se refiere a que es después de impuestos. Básicamente estas son las dos cosas que me parece que son importantes aclarar. Ustedes aquí en la presentación tienen, digamos, la explicación del índice Kakwani, que es para ver la progresividad o regresividad de un impuesto, y también en la presentación viene la explicación del Reynolds-Smolensky
y los valores, ¿no? Es decir, en el caso del reino Smolensky, cuando tenga valores positivos, tiene un carácter progresivo, y cuando tenga valores negativos, pues será regresivo, y cero para impuestos proporcionales. ¿Sí? Yo, digamos, este era un breve paréntesis que quería hacer sobre los índices de desigualdad, y le regreso a Alberto a palabra para que nos cuente de los casos de microestimulación fiscal que se han hecho en la región. Gracias, Iván. Bueno, estoy esperando que cargue la presentación. Miren, acá le puse el caso cero, que es el caso de República Dominicana, por el tema de que es el ejercicio en donde empezamos a transitar de los ejercicios académicos a ejercicios que tienen que ver ya con la aplicación de política pública. Y aquí empezamos con República Dominicana. El ejercicio de República Dominicana ya tiene sus años, que se hizo fue en el año del 2000, en 2012, y por eso la encuesta que nosotros utilizamos para República Dominicana fue la encuesta que tenían de 2007. Y ahí había una propuesta de un grupo empresarial que se llamaba CES, y que en el PNUD se quería evaluar. Una de las preocupaciones que se tenía dentro del equipo era, como tenemos un diferencial de 5 años, había que actualizar la información y ver su impacto a precios actuales. Por lo tanto, utilizamos ahí el índice de precios, y por eso es que en esta parte ustedes tienen el asunto del índice de precios. Y luego acá nosotros tuvimos que construir las canastas. Una de las diferencias que existe entre lo que reportan las encuestas y lo que nosotros hacemos en el microsimulador es que las canastas en las encuestas están organizadas en función de las características de los bienes, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer nuestra clasificación en función de nuestras leyes fiscales. Por lo tanto, vamos a encontrar algunos bienes que pudieran estar exentos, y por lo tanto van a pasar a la canasta de exentos, aunque tengan una estructura diferente. Por ejemplo, alimentos. A nosotros lo que nos interesa en el microsimulador es ver cuánto se va a recaudar de los bienes que no estén impuestos, que no tengan impuestos, y que les pudiéramos incorporar un impuesto específico, o incorporarles un impuesto a las ventas, o incorporarles un impuesto al valor agregado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que los que no tienen el ITIBI, ¿sí?, nuevos impuestos, nuevos bienes con ITIBI, ¿no? Entonces, ahí ustedes podrían ir viendo las diferentes canastas que se fueron construyendo para el caso de República Dominicana. Para todos, yo sé que aquí en la presentación es probable que no se vea bien, pero cuando ustedes bajen la presentación van a ver que dice nuevos con ITIBIs del 8%, canasta con ITIBIs el 18%, y luego una broma que siempre hemos hecho cuando hacemos este tipo de presentaciones. Bueno, después vienen los famosos bienes pecado, como son la cerveza, el ron, el aguardiente, el vino, otras bebidas alcohólicas, ¿no?, bebidas no alcohólicas, el tabaco y los cigarrillos. Y ahí tuvimos que hacer la distinción entre las diferentes presentaciones, y tomamos también en cuenta los diferentes grados de alcohol, ¿no? Si ustedes se fijan, separamos la cerveza y el ron y el aguardiente por las características de consumo que se tienen ahí en República Dominicana, ¿no? Luego vienen los energéticos,
Vienen los bienes de lujo, los juegos, que una de las bueno, de los temas que nos preocupaban mucho en el equipo era esta afición por parte de la población por el juego, ¿no? Y entonces queríamos evaluar el impacto que tiene, por ejemplo, un impuesto a los juegos. De repente habría que ver en qué mercado se desenvuelven, si en el mercado formal o informal, ¿no? Entonces, ahí nosotros hicimos este ejercicio, ¿no? Aquí le incorporamos el ITIBI, ¿no? Y los impuestos que se tenían al valor o a la cantidad. Y para ello, en el caso de la cantidad, ustedes pueden ver que para ese caso nosotros tenemos que establecer un precio para este tipo de bienes. Ahora, aquí ¿qué nos pasó? Aquí nos pasó algo muy curioso en el caso de República Dominicana. Fue a la hora de construir las canastas, una de las cosas que se hacía en México era que México nada más reporta 9 tipos de bienes. Perdón, 900 bienes. Y entonces tienes, dadas las características de la hoja de Excel, uno puede estar viendo cómo cada bien se distribuye dentro de la población. Y la verdad es que yo tenía curiosidad de ver cómo se veía el consumo de esos bienes en República Dominicana. Y resulta que intento hacer la tabla para ver los hogares, cruzarlo con la cantidad de bienes que tiene República Dominicana. Resulta que República Dominicana en su encuesta busca la información de algo así como de unos 2.500 bienes. Número de columnas que ya no tiene el Excel y por lo tanto no podía yo hacer ese ejercicio de identificarlo como en el caso de México. Entonces acá tuvimos que hacer primero una lista de clasificación de las canastas, imputársela en la base original que reportaba el Instituto de Estadística y luego construir nuestras bases. Ahí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ustedes me dicen cuántos hogares tienen o consumen el pica-lica, que es la sardina picante. Nunca lo pude observar, tampoco la parte de juegos ya así muy desagregado, porque ahí tendría yo que haber jugado de otra forma con la información, ¿no? Y el otro elemento que les quise presentar acá es que podemos trabajar inicialmente con una plantilla muy sencilla en términos de los microsimuladores, ¿no? Estas plantillas son realmente de una hoja de Excel y lo único que recuperamos para hacerla más o menos presentable fue tomar en cuenta los colores del país. Aquí, por ejemplo, ustedes en este recuadro del lado superior izquierdo tienen un botón. Este botón es el que va a hacer que se aplique o que se corra el microsimulador. Y aquí vamos a tener el borrador para que cada microsimulación que corramos la podamos borrar y podamos correr la siguiente. ¿Por qué razón? Realmente el Excel no está pensada para bases tan grandes, o nuestras computadoras no están pensadas para que sus memorias RAM guarden todos sus cálculos y entonces se llega a saturar. Acá algunos de nosotros hemos logrado tocar los límites del Excel y entonces se nos complique que limpiar la computadora o dejar de tener tantas aplicaciones abiertas para que la máquina funcione mejor, ¿no? Entonces, aquí en el caso del ITIBIS es un impuesto tipo valor agregado, tipo a las ventas. La verdad es que no recuerdo bien qué es el ITIBIS, pero por ahí nos podría... bueno, ahí alguien ya contestó que es el famoso ITIBIS en la economía de República Dominicana.
¿no? Entonces, pero bueno, para que no tengan algún problema ustedes, es un impuesto, eh, este, es un impuesto especial, si mal no recuerdo, y es un impuesto al valor. Entonces, pasemos a la otra parte. Aquí ya, por ejemplo, modelamos el impuesto sobre la renta, e igual tuvimos que tomar en cuenta el índice de precios a 2000. Si nosotros quisiéramos grabar este tipo de actividades, bueno, este tipo de ingresos. Y aquí tendríamos el seguro de salud y el de retiro, ¿no? Que tendríamos aquí en el caso República Dominicana. Y luego acá están los rangos. Alberto. Una de las. Hola, Alberto. Alberto. Con, ¿escuchas? ¿Qué pasó? Es que de pronto se corta el audio, no sé si a lo mejor de manera accidental tapas tu micrófono. Ah, perdón. Y creo que nos perdimos el inicio de esta segunda, de esta diapositiva 9 cuando ibas a... Bueno, entonces empiezo con esta diapositiva. Sí, por favor. Bueno, a ver, perdón. No, es que no sé dónde tengo el micrófono en esta computadora, pero bueno, a lo mejor es que me alejo mucho. Miren, en esta diapositiva ya lo que estamos haciendo es hacer, bueno, sí, es para correr el microsimulador del impuesto sobre la renta. Igual que en el otro caso, recuerden que tenemos un diferencial de 5 años, se utilizó el índice de precios para pasar la encuesta de 2007 a 2012. Y aquí, si nosotros grabamos algunas de las prestaciones que reporta la encuesta y que no estaban grabadas, ustedes pueden hacer las modificaciones acá y el simulador tomará en cuenta esas propuestas para ver cómo se ajustarían los ingresos de los diferentes hogares. Acá tienen ustedes el seguro de salud y el fondo de pensión. Entonces, aquí nosotros teníamos 4 niveles de ingreso con el límite inferior, el límite superior, la cuota fija y la tasa impositiva, ¿sí? Que no se llegan a ver. Y esta cuota fija, ¿sí?, es lo que ya pagaron con los rangos anteriores. Son, por ejemplo, lo que más alto puede pagar el decil 2 es 29.994. Y el diferencial de esto es lo que se graba con un 20%. Entonces, ustedes pueden jugar con todos estos valores y calcular el ISR actual que se tiene con la política fiscal de ese momento y con la que estaba, por ejemplo, la gente del PNUD, bueno, de las personas del PNUD, o por las del CES, o alguna otra propuesta de los diputados que pudiera llegarse a dar, se podían evaluar y ver cuáles serían los impactos que se llegarían a tener. Luego, vean, estos son los resultados que nosotros obtuvimos de República Dominicana. Ver cómo estaba el Gini de ingresos después de impuestos y veíamos que en términos actuales, ¿sí?, teníamos un Gini de 55.35, bastante desigual. Con la propuesta de la reforma que se hacía, se incrementaba el nivel de desigualdad. Y con la propuesta de CRES, incrementaba aún más la desigualdad en el caso de República Dominicana. Ahí luego nos dimos la tarea de hacer el Gini de impuestos, cómo se distribuye. Y luego viene, ¿sí se escucha? ¿O ya otra vez se fue? Se volvió a cortar, pero ya te escuchamos, ¿no? Gracias. Bueno, y posteriormente que se hizo fue medir la agresividad de los esquemas tomando en cuenta
el índice de Reynolds-Smolensky, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da? Nos daba que la propuesta de CRES incrementaba la desigualdad en 1.57%, ¿no? Eh, que se tendrían, y en el caso de las otras dos propuestas, pues sus niveles de desigualdad se incrementarían en 5%, bueno, 0.5% y 0.7%. Y lo que también era consistente, bueno, reforzaba también el tema era que el Cacuani también encontrábamos que había una alta regresividad de las propuestas, tanto de la reforma que se estaba implementando en este momento como las propuestas de CRES, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros ejercicios que se hizo ya de manera más aplicada, menos, les digo, menos académica, y ahí la experiencia, no sé si Lalo quisiera eh, eh, comentar algo más de República Dominicana. No, Alberto, por el momento todo bien. Yo creo que va bastante comprensivo lo que estás comentando. Bueno, entonces es el primer el primer ejercicio que hicimos y que les digo, fue muy fructífero para el equipo y parece ser que para el equipo de República Dominicana. Luego, eh, eh, y bueno, ahí se hizo un diagnóstico de cómo estaba el caso en República Dominicana sobre si este tipo de sistema fiscal era sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, ahí de las cosas que se llegó a concluir el equipo es que se necesitaba una reforma que simplifique la recaudación de los impuestos y ampliar la base gravable del ISR. Y buscar mecanismos de que si se incrementan los impuestos, bueno, mecanismos que compensen a la población que vive en extrema pobreza. Uno de los elementos que quería rescatar cuando hiciera esta parte de la presentación es el problema de nuestras economías a la hora de definir la informalidad, ¿no? Y la informalidad laboral. Entonces, el esquema en el que básicamente hemos estado trabajando para medir informalidad laboral es el que no tengan la prestación de seguridad social, ¿sí? Muchas veces en algunos países pueden los empresarios no pagar impuestos, pero sí les pagan el seguro social. O puedan pagar los impuestos, pero no pagarles a la población el seguro social. O paguen impuestos y paguen seguro social, que serían los formales. Pero realmente un esquema así de que digamos este es formal y este es informal, son los extremos. Realmente en nuestros países podríamos encontrar muchos esquemas de semi-formalidad o de semi-informalidad, dependiendo como lo quieran ver ustedes. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando acá es cuando es un trabajo formal, reciben seguridad social. ¿Sí? Ya no sabemos si paga o no, o elude o evade la empresa los impuestos. ¿Sí? Entonces hay una nota que sí quisiera que se tomara en cuenta. Otra de las cosas, y un poco adelantándome a las preguntas que nos han estado haciendo, es la parte del predial. Muchas veces les he comentado en estos ejercicios que algo atractivo sería el predial o el impuestos inmobiliarios. El problema de las encuestas de ingreso o gasto de los hogares es que te preguntan las características del hogar, pero no te preguntan el espacio en donde se distribuye ese hogar. Y por lo tanto, difícilmente podríamos nosotros saber cuántos son los metros cuadrados que tiene el hogar. Y por lo tanto difícilmente podemos tener un dato más o menos aproximado de el espacio de, del inmueble, ¿no? Entonces ahí es algo muy atractivo, es algo que muchos quisiéramos hacer, pero dadas las características de las encuestas
pues nos limita a poder realizar ese tipo de ejercicio. El siguiente es el caso de Ecuador. Ecuador ya fue un ejercicio que se realizó para el año del 2014. Ecuador se hace en 2014 y ahí se evalúa el caso de las siguientes canastas. El caso de la canasta del agua, que era una preocupación que se tenía en ese momento para ver la dotación de agua de la población de bajos ingresos, el suministro de agua por tanquero, y luego ahí tendríamos los diferentes bienes de consumo básico, los estimulantes y refrescos. Acá se les llamó estimulantes y refrescos más que bebidas y tabaco, sino que se le definió como estimulantes y refrescos. Y luego el otro esquema que tenía acá que interesaba en el caso de Ecuador era el tema de la energía, ¿no? Y aquí están los impuestos específicos al consumo que tendrían que ver con focos, juegos de azar, juegos de video, membresías, perfumes, bienes usuarios y televisión de cable. Aquí nos dimos a la tarea de ver, y algo que nos pareció muy interesante, es ver cómo está el subsidio a las gasolinas, diésel y gas en Ecuador. Y ustedes, como pueden ver, encontramos que parte del libro de texto. Si nosotros quisiéramos en un libro de texto mostrar algo que es bastante desigual, sería básicamente poner alguna de estas tablas y demostrar qué tanto está el subsidio cargado hacia los deciles de más altos ingresos. Si ustedes ven alguna de estas acá, hacíamos cálculos y, por ejemplo, la gasolina en el decil más pobre, lo que realmente estaba subsidiando el gobierno era medio litro de gasolina a la población más pobre. ¿Sí? O sea, con medio litro de gasolina es lo que realmente le está subsidiando a esa población. No sé qué te alcanza medio litro de gasolina. En cambio, para la población más rica, el subsidio era de 2 tickets de un automóvil. Entonces, realmente este subsidio viene beneficiando a la población de más altos ingresos, ¿no? Entonces, este fue un ejercicio que hicimos ahí en Ecuador en términos de los subsidios a la energía eléctrica. Y otra de las cosas que nos han estado preguntando es el tema del aspecto regional. En esa ocasión, para Ecuador, tuvimos la oportunidad de poder contar en el equipo con personas que podían manejar los programas de georreferencia. Encontramos, por ejemplo, en esta gráfica es todo el caso de Ecuador, y aquí tenemos cómo se distribuye el subsidio en el decil 1 de la gasolina azúcar. Si ustedes se fijan, este departamento de Ecuador es el que más disfruta de ese subsidio en el decil 1. Pero si ustedes se ven al subsidio anual de gasolina de la super en el decil 10, este es el que disfruta más de este subsidio en términos de los deciles y en términos del espacio. Y vean el asunto aquí del Amazonas, que esta es la región del Amazonas, que no tiene un impacto importante tanto para el decil 1 como para el decil 10, el subsidio a gasolinas, ¿no? Acá tienen la otra gasolina, la Ecopaís, y aquí tienen la Ecopaís para el decil 10, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el energético que utilizan muchas veces pues, es la madera,
y ahí siempre podríamos ir explicando por qué de repente zonas del Amazonas pues, empiezan a deforestar, porque pues, dado que no hay un acceso a las gasolinas, pues consumen aquí las maderas, ¿no? Aunque en ese momento ya se hablaba del descubrimiento de pozos petroleros aquí en el Amazonas, ¿no? Entonces, vean cómo el modelo de microsimulación después nos puede decir, si la encuesta es representativa a nivel estatal, qué tanto recauda y qué tanto se recibe tanto del subsidio o del impuesto para cada una de las regiones, ¿no? Bueno, aquí ya viene la otra gráfica y es el subsidio al diésel. Y vean cómo bienes que pudieran verse con un comportamiento parecido en términos de los datos estadísticos y en términos gráficos, en términos de la distribución, cambia mucho el término de quiénes o cómo incide el subsidio en las diferentes regiones por tipo de bien, ¿no? Entonces, acá vean lo práctico que es también manejar la referencia y ustedes pueden ver y después correlacionar esto en términos espaciales con los niveles de pobreza, ¿no? Aquí, para los compañeros ecuatorianos, bueno, saben que es la zona de las Amazonas, aquí está la zona de los Alpes y aquí la zona del Pacífico, ¿no? Entonces, aquí es toda la montaña y aquí es, bueno, una zona poco poblada. Por aquí anda Quito, ¿no? Entonces, son de los elementos que hemos ido teniendo en estas experiencias dependiendo de los equipos de trabajo. Luego viene aquí un caso que es contrastante con todo lo que hemos estado trabajando, que es el caso de Honduras. ¿Por qué digo que es contrastante? Porque en Honduras es, después de Ecuador, pues, tuvimos la misión de ir a trabajar en Honduras. ¿En qué trabajamos? Imagínense 2014 y Honduras, su última encuesta de hogares fue de 1998. Parecería, son 16 años de diferencia. De repente, dice tú, 16 años de diferencia en términos del consumo no parecería ni importante. Pero recuerden que en estos 16 años el mundo ha cambiado de manera significativa en el uso de las TICs. Y, por ejemplo, de las cosas que preocupaban en el Banco Central de Honduras, era el tema de que muchas veces la población no consumía alimentos por siempre traer crédito en su celular. Entonces, ahí era una preocupación importante. ¿Cuál era la limitación que nosotros teníamos? Que la encuesta de 1998 difícilmente podía evaluar cuánto de ingreso de los hogares se iba para el consumo de teléfono, ¿no? Entonces, aquí simplemente el ejercicio se hizo como una forma de dar una orientación hacia dónde se podría dirigir alguna política fiscal en Honduras. Por ejemplo, ¿qué se identificó? Hacer una reforma en 2014 con un IVA generalizado y con un IVA a las gasolinas. ¿Qué otras cosas se estuvieron evaluando? Por ejemplo, de las cosas o de los elementos que no estaban grabados en Honduras en ese momento eran los famosos pick-up. ¿Por qué? Por la orografía de Tegucigalpa, y entonces este tipo de sector no pagaba un impuesto y sí pagaban los vehículos a turismo. Entonces, ¿qué es lo que estaba generando esta política? Pues incentivos para que la población anduviera en camionetas y no en vehículos de turismo. Entonces, si nosotros hacíamos este análisis con una recaudación sobre las ventas del 2 y del 10%, la recaudación que nosotros lográbamos en lempiras a precios de 2014 era
de 580.092 millones, digámoslo así, de lempiras. Una reducción de 48 millones de lempiras por cada punto porcentual, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos ir buscando o reorientando la política fiscal o ir repensando qué política fiscal era conveniente para Honduras en ese momento del 2014. Habría que revisar o tratar de repetir este ejercicio en el caso de Honduras para ver con una nueva encuesta cómo se está distribuyendo el consumo de TICs y de otro tipo de bienes o el impacto de la remesa que se tiene en la región, ¿no? Pero bueno, ahí ya no sé si hubo una nueva encuesta de ingreso-gasto de los hogares para el caso de Honduras. Una de las recomendaciones era que, bueno, sí era importante hacer la encuesta, porque además también para calcular el índice de precios, pues bueno, ya no era tan certero en términos de la estructura del consumo, ¿no? Y para finalizar, tenemos que gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. No sé si quieran comentar algo, Lalo e Iván. Hola Alberto, aquí Eduardo. Hola, buenos días a todos y todas. No, en realidad puede haber varias cositas que comentar, la verdad que son temas, experiencias re interesantes. Y quizá más que comentar, quizá Alberto, no sé si podamos aprovechar más bien los últimos minutos, que quedan como 5 o 6 me parece, para responder algunas preguntas. Yo aquí lo estoy anotando. Y quizás si quieres las voy comentando y vamos complementando un poco. Bueno, una que se ha repetido un poco es si podemos compartir los documentos de estas experiencias. Bueno, hay algunas de estas experiencias que se mencionan en los materiales, no con tanto detalle, y principalmente se debe a muchos de estos ejercicios que se realizaron en su momento, no con un fin de publicación, sino debido a que era un trabajo con los gobiernos, un trabajo con los ministerios muy particular, y además debido a que era un trabajo de evaluación previa a una potencial reforma oficial. Bueno, todo este tipo de resultados y muchas de las discusiones metodológicas no se plasmaron en un documento de publicación y se mantuvieron más bien un tanto confidenciales. Entonces, debido a eso, no existe como tal un documento, digamos, circulable como material. Lo que podríamos hacer es quizá tratar de sintetizar algunos de los principales componentes, resultados genéricos de estas experiencias y compartírselos, ¿no? En el transcurso de los siguientes días. Bueno, eso por un lado. Eso es algo que preguntó Ramón Rolando Reyes y por ahí lo he visto de manera repetitiva. También Lian Saúl Villanueva, me parece, en el caso de Ecuador. Bueno, hay una discusión ahí de los subsidios, ¿no? Si se debiesen eliminar. Y yo aquí quisiera comentar solamente más que una necesaria eliminación de los subsidios, me parece que el tema es mejorar la focalización, ¿no? Mejorar las herramientas sobre cómo focalizar a los subsidios para que lleguen de verdad a las personas a quienes van a beneficiar, y con ello hagan un leveling del campo en el que juegan estas personas, ¿no? Junto a la par de personas que están en una mejor posición relativa. Entonces, sí, hay muchos casos y lo hemos visto en todas estas experiencias. Alberto lo acaba de exponer, por ejemplo, el subsidio a las gasolinas, ¿no? Que dramáticamente beneficia mucho más a la parte alta de la distribución,
Y entonces sí, en algunos casos la reacción instantánea es la eliminación, ¿no? Hay muchos subsidios que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con los alimentos, que tienen que ver con muchas dimensiones que no necesariamente es una eliminación, sino más bien una focalización mejorada, muy precisa, y que eso es justamente lo que nos permite ver este tipo de modelos, ¿no? Em, no solamente hemos realizado estas experiencias de microsimulación para ver el efecto distributivo que tendría una potencial reforma fiscal, sino que también permiten ver, dado el costo político de las reformas para una mayor recaudación, lo que quizá podríamos ver es, dentro de los límites presupuestales actuales, dentro de los límites recaudatorios actuales, cómo mejorar más bien la estructura actual, ¿no? Cómo hacerla más, no quiero usar la palabra progresiva, pero sí quizá más pro pobre, más equitativa, ¿no? Entonces, las potencialidades en el uso de estas herramientas son muchísimas. Las experiencias que ha mostrado Alberto tienen que ver más bien con este tipo de ejercicios hacia efectos inmediatos de una potencial reforma fiscal, pero lo que le quiero decir es, con base en estos comentarios, en este pequeño debate que se armó de los subsidios, no necesariamente es eliminarlo, ¿no? También, como comentaba María Rosa Rencia, hay por supuesto todo un tema de autonomía y de empoderamiento y demás, ¿no? Pero me parece que una parte fundamental es mejorar la recepción de estos subsidios, ¿no? Lo mismo, a ver, experiencia de Brasil, compartir, sí. Bueno, tantito, Lalo, una cosa ahí con respecto a los subsidios de Sí, energía. Miren, tanto en México como en Ecuador se tiene este tipo de comportamiento. Una de las cosas que nosotros hacemos con el microsimulador es ver cómo están disfrutando el subsidio cada sector. Un problema que se tiene o que se argumenta para no disminuir el subsidio es que muchas de las mercancías en nuestros países se mueven vía vehículos automotor y que en última instancia pegaría eh, eh, a los costos del transporte de bienes y servicios, y eso ocasionaría problemas de incremento de precios. claro. A ello, una de las cosas que también se ha propuesto en algunos otros países es que se haga ya modelos de microsimulación, bueno, modelos de equilibrio general, y que también puedas hacer los ejercicios de microsimulación. Ahí tú quitas el subsidio a energía y evalúas cómo le impacta al contexto de toda la economía, pero ahí ya sería un ejercicio complementario, y ahí tendríamos el problema de las características de los modelos de equilibrio general, en donde tienes un consumidor o algunos consumidores representativos. Ahí difícilmente vas a poder captar a la totalidad de los hogares, que más o menos se logra con las encuestas de ingreso-gasto. Entonces, ahí nos lleva a estar pensando en ejercicios complementarios a este tipo de propuestas, ¿no? Eso es un poco lo que quisiera agregar con los subsidios de energía. Sí, gracias Alberto. Sí, es súper importante eso. Y bueno, aquí también María Eugenia Terre, respecto a los subsidios, si se quitan, aumenta la presión fiscal, se puede evaluar el retiro de los subsidios con la caída en pobreza. Bueno, sí. Yo creo que en las siguientes sesiones, a partir de la siguiente semana, vamos a estar mencionando un poco más, además de los modelos de microsimulación, los ejercicios que previo a los ejercicios de microsimulación hemos realizado, que tienen que ver con la incidencia fiscal, ¿no? Entonces, lo que esos, al igual que acá, digamos, el punto de partida es definir nuestros conceptos de ingreso, ¿no? Tomando como inicial, bueno, ustedes tienen en la unidad 2 esos componentes de los distintos conceptos de ingreso. Entonces, claro, la idea es que a medida que tú sumas o restas ciertas componentes o ciertas intervenciones fiscales, puedes ir midiendo indicadores sociales y al final ver las diferencias debido a la inclusión o exclusión de alguno de estos componentes, ¿no? Entonces, quita los subsidios, claro, puedes ver un efecto, ¿no? en desigualdad de pobreza. No lo financió la oficina de PNUD en Brasil, fue un proyecto financiado
por el Buró Regional y el IDRC de Canadá, que fue con propósitos un tanto académicos, ¿no? Fue más bien, digamos, ese fue el partida, probar con un equipo de investigadores en cada uno de los países y con un equipo de investigadores en México y Nueva York, y de hecho también estuvo involucrada la Paris School of Economics, ver cómo funcionaban, ver estos modelos en 5 países distintos de América Latina, con estructuras económicas distintas, con estructuras poblacionales distintas. Digamos, hubo toda una lógica de selección de estos casos, ¿no? Guatemala, México, Brasil, Uruguay, y estas experiencias se publicaron en 2 libros que se han utilizado como de algunos materiales y que están disponibles para descarga. Yo creo que no tengo ahorita los links a la mano, se los podemos compartir y ustedes pueden ver estos 2 libros que sí son completamente públicos, ¿no? Las experiencias ya aplicadas, como les decía, han tenido algunas restricciones, pero me parece que podemos ver alguna síntesis que les sea reveladora, que les sea informativa de estas experiencias, porque no queramos, sino porque, como les comenté, muchas de estas se desarrollaron bajo criterios de confidencialidad con gobiernos y demás, ¿no? Por ahí, Alberto, una preguntita técnica, me parece, Rebeca Riela, en la primera tabla de República Dominicana, cuando mostrabas el impuesto especial, que hay una columna de precio y de cantidad, pregunta cómo funciona el impuesto al consumo. Bueno, la cantidad te la determinaba la ley fiscal, y ahí determinas por el término de la cantidad, ¿no? Los precios, ahí la ley los tiene determinados y también para el año. Justamente eso tienes que armar el rompecabezas, ¿no? Tienes que tomar la encuesta, la ley fiscal, las propuestas que hay sobre nuevas leyes fiscales, juntar todo esto que tienes y con ello hacer el microsimulador. De las otras preguntas que he ido detectando sobre modelos, hay una pregunta sobre modelos de comportamiento. Para América Latina hasta ahorita no conozco ningún modelo de comportamiento. ¿Por qué razón? Tenemos que calcular elasticidades para ver cómo cambia la decisión de los hogares, dado que quitaron o se incorporó un impuesto al bien. Por lo tanto, cambiarían los precios, y al cambiar los precios, pues las personas van a decidir si consumen o no ese tipo de bien. En términos económicos tendría que hablar con algún tecnicismo, pero no es el caso. Entonces, ahí lo que nosotros tendríamos que tener es el precio de todos los bienes. Y un problema que presentan hasta ahorita la mayor parte de las encuestas de ingreso-gastos en América Latina es que sí puedes o sí te reporta el precio de alimentos, pero por ejemplo de enseres domésticos, de limpieza del hogar, de enseres para el cuidado personal, etcétera, no te reportan los precios. Por lo tanto, es difícil calcular para nosotros las elasticidades. Se ha intentado por parte nuestra utilizar los índices de precios. El problema es que los índices de precios muchas veces solamente se captan de las poblaciones más grandes o de las más importantes de un país, generando cierto tipo de sesgo. Y muchas veces alguna población que fue captada por la encuesta no tenemos un referente cercano en términos de los precios. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas supuestos para determinar un precio. Difícilmente vamos a lograr grandes resultados con tanto esfuerzo. Entonces, una relación costo-beneficio, hemos hecho a un lado el tema de los análisis de comportamientos dinámicos en México. ¿Cuál otra razón tenemos para evitarlo? Es que nuestras encuestas de ingreso-gasto de los hogares no son un panel. ¿Qué significa esto? Que el hogar que que fue captado en 2017
va a ser captado, por ejemplo, en 2022, ¿no? Para ver cómo cambió su comportamiento al cambiar los precios. Eso tampoco lo tenemos, generalmente son muestras de la población diferentes con características muchas veces completamente ajenas unas de otras y por lo tanto difícilmente vamos a lograr tener buenos resultados. Por esa razón no hay comportamiento ahí. Y la otra pregunta con respecto a la georreferencia. Bueno, ahí la georreferencia no se hizo para Honduras. Muchas veces nuestras experiencias y avances pues dependen del equipo que nosotros tengamos. Justamente en Ecuador ha sido una experiencia muy rica porque contamos con arquitectos, con economistas, con administradores, y era un equipo muy grande, eran unas 8 o 9 personas, y entonces al disponer de un equipo tan grande pues, nos permitía poder hacer la georreferencia. En el caso de Honduras, bueno, además de que tuvo muchos problemas con los datos, eran solamente 2 personas y con una encuesta que ya tenía muchos años y que bueno, habría más la necesidad de complementarla que de buscar formas de representación gráfica como la georreferencia. Otra cosa, y antes de que se me olvide, es hay que tener muchas veces cuidado con las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. De las cosas curiosas que nos han pasado, que a lo mejor eso también podríamos hacer un artículo de esas experiencias, es por ejemplo en el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, si ustedes de repente quieren sacar cuánto es el número de casados que se consumen en Costa Rica, que es el plato típico de Costa Rica, en donde te ponen la carne, el arroz, los frijoles y alguna ensalada. Resulta que cuando quisimos calcular cuánto era la cantidad de casados que se consumían, en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que nos habían dado, ya la habían pasado a kilocalorías y entonces nos salía un número enorme de consumo de casados. Entonces, hasta esos detalles hay que ir cuidando cuando se hace estos modelos de microsimulación para ver qué características tiene el dato que estamos trabajando, ¿no? Eso sería lo que podría aportar ahorita Lalo. Gracias, Alberto. A ver, Marco de Jesús, que no le respondimos. Bueno, ahí incluía un poco, en lo que comentaba antes, incluía el caso mexicano, ¿no? En especial el caso mexicano fue como fue una evaluación que se hizo previo a la reforma y los resultados y el ejercicio se utilizaron en la negociación de la reforma. Bueno, pues por supuesto que esto no era algo publicable, ¿no? Entonces, bueno, Marco, lamentamos mucho que no podamos compartir el documento como tal, completo, pero sí vamos a preparar, yo creo que un compendio con una síntesis de todas estas experiencias, principales resultados, de nuevo, por cuestiones de confidencialidad y acuerdos con los gobiernos en su momento, ¿no? ¿Qué más? Había varias cosas por acá. Bueno, lo de por qué se ha utilizado Excel, ya Alberto sí lo explicó muy bien, por la masificación y la alta disponibilidad, ¿no? Pero claro, esto es algo que claramente se puede hacer en Stata o en R, ¿no? Y después, por la experiencia que empezamos a hacerlo en Excel, bueno, pues ya nos quedamos con eso, ¿no? Pero la programación que se hace en el Visual Basic, que está detrás de lo que ustedes ven en una carátula de Excel, pues es una programación que lleva la misma lógica que hacerla en Stata o que hacerla en otro software especializado como el R, ¿no? Los libros, ya les compartí un par de links. Estos son los 2 libros que se generaron en el proyecto con propósitos académicos.
de investigación. El primer libro está en español, editado por Carlos Ursúa, del Tecnológico de Monterrey, y Luis Felipe López Calva, que en su momento lideraba este proyecto en PNUD y ahora está en el Banco Mundial. El segundo libro es el de resultados de aplicación ya de estas herramientas, de estas experiencias, insisto, con fines académicos. Eso está editado por Carlos Ursúa. Bueno, financiado por PNUD, IDRC y publicado por el TEC de Monterrey en México. Ese está en su mayoría en inglés y me parece que hay 1 o 2 capítulos que están en español. El primer libro está completamente en español, me parece, que describe todos los sistemas. Fue como el punto, todos los sistemas fiscales de los 5 países. Fue como el punto de partida previo a la realización de los modelos. No sé si se me están yendo más preguntas. Por acá había... Perdón, Lalo, hay una pregunta sobre Colombia. No, sobre Colombia no tengo idea sobre modelos de microsimulación. No. No sé qué pasó, por ejemplo, en Nicaragua, El Salvador y Perú. Mira, en Nicaragua se quedó en pláticas, se quedó digamos, alcanzamos a tener un interés por parte del gobierno, pero ya no progresó, ¿no? Para hacer 2 cosas, para hacer un análisis de incidencia fiscal y para hacer una microsimulación a partir de ese análisis de incidencia fiscal. Ya no progresó. En el caso de Perú hubo también mucho interés y más bien ahí lo que se realizó fue una pequeña notita de diagnóstico, que ahí más bien no fue microsimulación, fue un ejercicio para ver cómo cambiaba la pobreza, me parece, a partir de modificar los montos y los montos de las transferencias y ampliar la cobertura del programa juntos, me parece. Y esto, de hecho, lo hizo por aquí un colega que nos ha acompañado mucho en esto, que hizo el modelo de microsimulación de Chile de la primera parte, Gustavo Cabezas, y él fue justamente quien nos echó la mano con esta parte para Perú. Fue solamente una nota como diagnóstico que discutimos con el gobierno, pero no, ya no progresó a un modelo de microsimulación como tal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gas, que también lo preguntan, Ajá. sí se ha hecho gas, creo que para el caso, bueno, para el caso de México sí se hizo el gas, porque lo solicitó Cedesol, y se hizo para Ecuador. En el caso de electricidad, ahí hay una cosa bien interesante. Cada país subsidia la electricidad muy diferente, ¿no? Entonces, se han hecho, en el caso de electricidad, también para Ecuador, Venezuela y México. Esas experiencias se tienen en términos de energéticos para evaluar sus impactos, ¿no? Entonces, realmente hay algunos países que no han hecho sus ejercicios de microsimulación, que sería bien interesante poder hacerlos para ver sus comportamientos y el impacto que tienen esos impuestos en la distribución o en la progresividad, o hacer ejercicios de gasto como se hizo la última vez en Guatemala. Pero en el caso del gasto, tú tienes que, lo que recibe el hogar es un gasto para el Estado, el gobierno, y eso es lo que habría que imputarlo, además de que se debe de tener información del gobierno muy fina sobre cuánto, por ejemplo, gasta en vacunas, ¿no? Es un ejercicio que se hizo ahora en Guatemala, que me pareció muy, muy interesante, es cuánto realmente, en términos de costos, el gobierno de Guatemala gasta, ¿no? Y entonces, eso sería bien interesante en el caso de Centroamérica, ver para cada país cómo están los costos de vacunas e imputárselos a un microsimulador y ver qué tan progresivas o regresivas sean, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se podrían hacer en el tema de microsimulación. Por eso una de las preguntas que les mandé fue
cuál sería el tema prioritario en sus países, ¿no? Porque cada uno, dependiendo del área de donde uno trabaja, a lo mejor cree que es el tema fundamental, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en Cedesol en México van a trabajar cuestiones sociales o de pobreza, los que trabajan en Hacienda van a decir que es el tema de fiscal, los que trabajan en economía, la cuestión de la información del trabajo en cuestiones laborales, y así en todos los países de América Latina. Por eso quería ver un poco, ver qué me comentaban con respecto a cuál sería el tema prioritario en sus países, ¿no? Y ahora yo les paso ahí el balón a todos para que en el webinar lo comenten y se abra el debate entre entre las personas que trabajan en las diferentes instituciones de los países de América Latina. Gracias, Lalo. Gracias, Beto. Un temita que es bien importante, de hecho, que lo pregunta por acá Lucía Bonilla. Lucila Bonilla. A ver, esto es súper importante. Pregunta si hay ejercicios de microsimulación donde se incluyen las transferencias en especie, que son un componente importante digamos, en el bienestar material o económico de las familias, ¿no? No, en estos modelos de microsimulación no hemos tenido ninguna experiencia, pero de nuevo los análisis de incidencia fiscal que hemos realizado en varios países y que son promovidos por el proyecto de Commitment to Equity dirigido por Nora Lustig, bueno, es uno de los elementos centrales, ¿no? En la unidad 2, ustedes en su esquema de conceptos de ingreso tienen, vaya, un concepto de ingreso final que es justamente la monetización de los servicios de salud y de educación que recibirían las familias, ¿no? Y cuyos impactos se ven reflejados sobre todo en temas de desigualdad, ¿no? En temas de pobreza es difícil verlo, porque entonces ¿cuál sería el valor que una línea de pobreza debiese tener para esos servicios? Entonces, digamos, eso es conceptualmente más complicado, pero monetizarlo para ver cómo cambia la distribución, eso es algo que se ha hecho mucho en América Latina. De hecho, ustedes pueden meterse a la página del Commitment to Equity. Casi todos los países de América Latina, con excepción me parece que Panamá, que ya pronto va a salir, pero actualmente creo que todos menos Panamá tienen ya un paper ahí colgado, y en todos se ve el efecto que sobre la desigualdad tienen estos componentes de las transferencias en especie, ¿no? Pero sí, digo, no, digamos, nosotros en estos modelos de microsimulación no lo hemos hecho. Alberto, sobre todo, que es el expertazo en estos temas, ha trabajado meramente con datos monetarios reportados en encuestas y a partir de registros administrativos, y además, claro, porque la demanda y el interés ha sido otro, ¿no? Entonces, eso, en Argentina también por ahí, no, en Argentina no hemos hecho ningún modelo de microsimulación, de estos, de lo que expuso Alberto. En Bolivia tampoco, pero en Bolivia también ahí nos quedamos con un pendiente. De hecho, había un interés por parte del gobierno, y era algo re interesante, ¿no? Era cómo distribuir mejor las rentas del gas a los municipios, ¿no? Era en realidad simular y crear unos nuevos diseños nuevos diseños de redistribución de rentas del gas, ¿no? Por alguna razón ya no progresó tampoco, pero digamos por ahí siguen por ahí se quedó, pues, y ese era algo súper interesante. Y nada, en España, también por ahí vi, en España, bueno, pues España tiene el beneficio
de Euromod, ¿no? Todos los modelos de microsimulación que se realizan para la Unión Europea, pero además, si nos queremos salir de ese esquema de Euromod, alguien que trabaja mucho esto en España, que tiene una bibliografía grande y varios ejercicios interesantes, es un académico que me parece que está ahora en la Universidad de las Islas Baleares, que se llama Amedeo Espadaro, ¿no? Él ha hecho mucho para España, justamente, sobre estos modelos de microsimulación, como los está presentando Alberto, ¿no? Entonces, no tengo referencias bibliográficas a la mano, pero una googleada al nombre de este académico, Amedeo Espadaro, lo voy a escribir acá. Él seguro tiene muchas publicaciones y también varias, seguramente varios ejercicios descargables en el que ustedes pueden jugar un poco, ¿no? Con estas plataformas. Eso. Alberto, no sé si quieras agregar algo. Iván, ¿tú quieres comentar algo? No sé, no, bueno, antes, en el caso de el Excel y Stata y R, es primero por las licencias del Stata. Y R todavía sigue siendo, aunque es código abierto, poca población lo maneja. Entonces, lo que nosotros hemos buscado es que estos modelos de microsimulación permeen en el mayor número de funcionarios y de personas para que puedan después replicar o ellos mismos hacer sus modelos de microsimulación y puedan implementarlos en sus áreas de trabajo. Entonces, por eso trabajamos en Excel. El Excel, como decía como se decía al principio, y también comentó Lalo, el Excel realmente todo se hace en las hojas o páginas del Excel, y lo único que se hace con la macro, con el Visual Basic, es un pequeño programita para que se replique el ejercicio, el número de veces o el número de hogares que tenga la encuesta, ¿no? Entonces, un poco por las preguntas que he estado viendo, está lo del software, ¿no? Y bueno, si ustedes en algún momento el Excel les parece algo ajeno, pues busquen a un compañero de al lado ellos fácilmente les pueden ir diciendo qué se está haciendo, ¿no? Porque es realmente muy abierto lo que se hace en Excel. Gracias. Iván. Pues en realidad muy poco que agregar. Me pareció fantástica la presentación y que hayan compartido con todos nosotros las experiencias. Mientras se contestaban algunas preguntas, me quedé pensando en el caso de Honduras. A principios de año tuve la fortuna de estar de misión ahí. Conocí el CENIS, que es el Centro Nacional de Información del Sector Social, en donde tienen un registro único de beneficiarios. Les voy a poner aquí la página del CENIS, por si tienen interés. En el caso de Honduras, fantástico, algo así como el 75% de la población está cubierto por el CENIS. Es prácticamente un censo vivo, con identificadas las carencias de los hogares, en fin, muy, muy impresionante. Y en función de eso, me sorprendía lo de la encuesta. Encontré que tienen una encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, y aquí les voy a poner el link de, de la encuesta. Pues vale la pena aclarar que la primera aclaración, creo que la parte de propósitos múltiples se refiere a la encuesta y no a los hogares, es decir, no son hogares de propósitos múltiples. Y habría que ver si esta encuesta, que por lo visto está el año más reciente, es 2016, pues nos permitiría poder replicar un ejercicio de microsimulación fiscal como el que platicabas, Alberto, con datos un poco más actualizados. Eso sería todo. Eduardo, Alberto. Gracias, Iván. Perfecto. Bueno, pues parece que
que con eso estaríamos cerrando. Gracias, Iván, por el link. Aquí ya apareció. Eso, me parece que vamos a, bueno, como les decía, vamos a hacer un esfuerzo por preparar aquí con Alberto, vamos a tratar de recabar toda la documentación de los ejercicios previos para hacer una síntesis que les sea útil e informativa en ambos sentidos, ¿no? Tanto en los propósitos del ejercicio, en la metodología específica y en algunos resultados, digamos, sobresalientes, ¿no? Para que tengan digamos, pues para que se empapen bien de estas experiencias que tuvimos y tengan una idea redondita, ¿no? De todo lo que se hizo. Ya, complementando con estos contenidos que están viendo en sus lecturas y que estamos discutiendo acá. Bueno, si no hay, me parece que no hay más, ya también por la hora, me parece que ya se nos acabó el tiempo, entonces, si les parece, como antes, como siempre, expresar preguntas a través del foro, vamos a estar pendientes de dar respuesta y esto, atender la invitación que les hizo Alberto para bueno, exponer en sus contextos, en sus experiencias, qué pudiera ser importante de simular, de probar, y nada, quizá exponerlo a través del foro y armar ahí un buen debate, ¿no? La invitación está abierta. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos nos hablamos, nos escuchamos la siguiente semana para la unidad 4. Eso, que estén muy bien, todas y todas. Y nadie más tiene que agregar, Alberto, Iván. Sí, hay alguien que después de que participó Iván comentó la diferencia entre Excel y Stata. Excel es una hoja de cálculo y Stata es un programa estadístico y que se utiliza para modelos econométricos. Entonces se requiere con cierto tipo de conocimientos también de programación, por eso es que nos basamos nosotros en el Excel, aunque muchos de los institutos de estadística ahora han estado mandando su información en Stata y en algunas ocasiones hemos tenido que utilizar el Stata para poder crear nuestros manualitos y poder entender a partir de los metadatos cómo funcionan o cuáles son las claves de cada columna, pero para todos quédense con el Excel, es más fácil, cualquier computador lo va a tener y no tienen que andar acarreando un USB con Stata y comprar el Stata, ¿no? Entonces tiene más ventajas ya el Excel, ¿no? Y bueno, ya quieren la próxima, en otra ocasión les haré una presentación, bueno, les mostraré las plantillas ya más actuales sobre cómo se hacen los modelos de microsimulación y se ven más profesionales. Ahorita yo les puse algo así para sencillo, para que no lo vean tan excluyente este asunto. Eso, recalco, cualquier duda, pregunta, mándenla al webinar, ya les estaremos contestando, ya sea Iván, Lalo o yo, y también armen el debate para ver cómo están las opiniones en los diferentes países, ¿no? Porque luego la concepción que uno tiene a partir de su país es diametralmente diferente a lo que pasa en otro, por más parecidas que sean nuestras economías. Y bueno, y eso sería todo. Espero que ahora esta semana sí tengamos debate. Eso, Alberto, mil gracias. Y sí, ¿sabes qué? De hecho, qué bueno que lo mencionas y ya con esto cerramos. Sí sería buenísimo, quizá, no sé si en la sesión, en la última tal vez, en la quinta o en la sexta, mostrar una plantilla de las actuales para que vean cómo funciona, cómo se ejecuta. Sí, el Excel es maravilloso, quizá. Digamos, yo soy usuario ferviente del Stata, pero no por eso lo voy a defender. Digamos, quizá una de las ventajas es un poco la rapidez del mismo, pero por lo demás coincido con Alberto, ¿no? Es mucho más intuitivo en el Excel, mucho más amigable y sobre todo, digamos, está siempre disponible, ¿no? Y sí, creo que va a valer mucho la pena ver cómo están estas carátulas, estas interfaces y que
los y las participantes vean cómo se ejecuta y qué resultados salen, ¿no? Eso sería buenísimo para redondear todo. Pues eso, muchas gracias a todas y todos. Gracias, Alberto. Gracias, Iván. Gracias a todos. Ivanes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me despido, nada más aclarar que no recibimos regalías por parte de Microsoft por andar promoviendo el serie. Eso, muy importante. Sí, eso es bueno aclararlo, Iván. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muy bien. Chao.